la conferencia que, en correspondencia con una de sus líneas de investigación, nos comparte el doctor Armando Sánchez, reitero, desde México. Se une a nosotros en este intercambio de integración latinoamericana que desde el Instituto Internacional de Integración del Convenio Andrés Bello, con su sede de educación en La Paz, Bolivia, y Edunetic están desarrollando para diferentes países de nuestra América. Tendremos el gusto de darle la palabra al doctor Armando para escuchar y compartir ideas sobre el impacto del estrés tecnológico en la educación a distancia. Le cedo, dejo de compartir, doctor Armando, para que usted pueda compartir, si así lo desea, pueda compartir su pantalla y nosotros quedamos atentos a su presentación. Muchísimas gracias y bienvenido al Simposio Internacional. Muchas gracias, doctor Frank. Gracias a usted. En primer lugar, un agradecimiento por la invitación. Es un gusto estar aquí con el auditorio que tú convocas. Un placer y bueno, pues vamos a platicar un poquito acerca de esta parte que es muy, como lo comentabas, pues un tema emergente y que ahora en los tiempos de pandemia ha destacado y se ha intensificado la necesidad de poner atención en él porque definitivamente, y como lo vamos a ver en unos momentos, tiene un impacto importante, ¿no? Y además que no es un efecto o un problema que le vaya a afectar solamente a los adultos, como cuando los adultos decidimos hacernos daño por consumir o tener ciertos hábitos, ¿no? Aquí le viene el efecto desde los niños, ¿no? Y entonces es algo bueno, que considero importante tratar. Bueno, primero, como ya comentaba el doctor Frank, bueno, pues una de mis líneas de investigación, casi que la principal, la otra, la mantengo porque estoy adscrito a una licenciatura en administración y mi formación fue por este lado. Sin embargo, cuando ya empecé a definir lo que yo quería investigar, pues fue la educación la que llamó mi atención y como desde niño estuve y después como profesional siempre en empresas de tecnología, pues siempre me ha llamado la atención esta parte, ¿no? Y cuando se reúne la tecnología con la educación, pues hay cosas bien importantes, interesantes que revisar, que investigar y a las cuales dar seguimiento. Y bueno, pues como ustedes saben, estas tecnologías nos han dado pues unas grandes oportunidades para generar nuevas experiencias u oportunidades de aprendizaje en diferentes contextos, de diferentes formas, con lo cual pues la educación ha ganado una herramienta muy, muy importante, ¿no? Y esta herramienta, como ya lo sabemos, pues solamente es un medio y requiere evidentemente pues de formación y de principios pedagógicos, didácticos, y como decía el doctor Elmis, y un enfoque muy humano para poderlo llevar y lograr buenos resultados. Como antecedente, nada más comentar esta idea del conectivismo, y cómo y muy interesante, les recomiendo que revisen esta teoría que propone Siemens y retoma y viene desde el conductismo, pero luego tratando de reunir las ideas cognitivistas de Piaget y constructivistas de Vygotsky, que sé que estando aquí con colegas cubanos, eso de que le digan constructivista a Vygotsky no es precisamente algo muy de su agrado, pero esta reunión parece interesante porque nos da esta idea de que y nos permite entender cómo es que estos procesos de aprendizaje sí pueden estar efectivamente mediados por la tecnología, pero se requiere de una metodología apropiada que nos pueda conducir este proceso, ¿no? Y algo interesante también
viene aquí con la idea del aprendizaje distribuido, que es importante porque en realidad, y como lo sabemos, el aprendizaje, el ser humano aprende desde que nace hasta que muere, y el aprendizaje está en todos lados, ¿no? Y en todos momentos y en diferentes lugares. Y tal vez teníamos idea de que los procesos educativos tendrían que tener una alta sistematización, pero el ingreso de las tecnologías ahora podemos pensar en distribuir en tiempos, en momentos, en experiencias, estas experiencias de aprendizaje, y nos pueden dar resultados muy interesantes, ¿no? Y creo que es una de las características que tienen las tecnologías que no debemos desaprovechar. Sería un error tratar de hacer lo mismo que hacemos de manera presencial a través de los medios tecnológicos, ¿no? Porque en realidad pues no están unos para suplir al otro, sino para lograr un proceso de complementación. Las nuevas tecnologías pues traen nuevos males. El estrés no es solamente por la tecnología, ese es un elemento que la evolución nos heredó, y que es un mecanismo de protección, y que nos ha permitido adaptarnos a través del tiempo, ¿no? Y esas respuestas naturales que no controlamos, y que se presentan en situaciones amenazadoras o desafiantes. Tal vez antes era un animal peligroso, o la oscuridad, pero ahora resulta que pues también la tecnología nos está generando estrés. En la sociedad en la que vivimos, y que está orientada hacia el consumo, pues incluso desde el punto de vista mercadológico, propicia este estrés y esta disconformidad y estos estados de ánimo y de ansiedad para llevarnos a consumir, ¿no? Si no, piensen en por qué es que alguien se siente que no está a gusto, que no es feliz, incluso porque ya salió un nuevo modelo de un teléfono o de algo que haya que comprar, y eso impulsa las ventas, ¿no? Y eso está pues desde los modelos donde la psicología y la mercadotecnia se reúnen, y bueno, eso es causa de estrés. Y dentro de estos tipos de estrés se han identificado algunos: la tecnoansiedad, este malestar cuando se usa la tecnología, y vamos a platicar por qué tiene que ver con eso; la tecnofatiga, el cansancio mental, y ya la incapacidad para estructurar y asimilar nueva información, y mucho menos construir conocimiento cuando uno está expuesto a este tipo a la tecnología. Y no solamente es por mucho tiempo, no tiene que ver, y vamos a platicarlo tantito, no tiene que ver cuánto tiempo estés expuesto, tiene que ver las condiciones, y tiene que ver también algunos aspectos, incluso sociodemográficos, te van a predisponer a tener estos manifestaciones de tecnofatiga. Y la tecnoadicción como la necesidad incontrolable de usar la tecnología en todo momento y lugar. Los teléfonos inteligentes nos han empujado a este tipo de tecnoadicción, y a veces, pues, como somos adultos, es difícil reconocer que en verdad, pues, sí somos adictos, ¿no? A este tipo de estímulos. Para tomar en cuenta el uso de las TIC, aquí retomo algunas investigaciones, hay muchas más, pero unas que me parecen interesantes. El uso de las TIC son causa de depresión y ansiedad, o sea, no hay duda, no hay duda al respecto, y no, les decía, no necesariamente tiene que ver con la cantidad de tiempo que uno esté expuesto. El estrés tecnológico, pues, un estado psicológico negativo y una respuesta adaptativa. Al final, el ser humano y sus procesos cognitivos pues están adaptando a los nuevos estímulos a los que está siendo expuesto, y el ser humano, bueno, pues no es un ser que evolucione de manera acelerada, y entonces lo más normal es que antes de que se consolide una evolución física o cognitiva a nivel fisiológico, pues vamos a tener que
que sufrir como sufrieron los dientes de sable, que cuando tenían los dientes muy grandes y ya no podían comer, pues empezaron a hacerse más pequeñitos y desaparecieron, ¿no? Algo va a tener que pasar con el ser humano ante estos nuevos elementos ante lo que los estamos exponiendo. Y mientras tanto, cognitivamente y fisiológicamente, pues vamos pues a tener este tipo de respuestas que tal vez podríamos caracterizarlas como cierto tipo de sufrimiento, ¿no? Al que está expuesto el ser humano. Y la adicción al Internet, también existen estudios que están relacionados con la ideación suicida. Y la ideación suicida, pues es el primer, la entrada, ¿no? A entrar en estos procesos de depresión profunda y que eventualmente pueden llevar, pasar de la ideación a pues a la acción, ¿no? Y finalmente, pues también existen estudios que muestran que mientras más adicción al Internet, más procesos de depresión, ¿no? Creo que aunque este tipo de estudios se han estado realizando, sobre todo desde el punto de vista clínico de la psicología, pues por supuesto que no es ajeno el hecho de que el uso de las tecnologías en los procesos educativos genere una exposición continuada en los estudiantes y que precisamente estos efectos pues puedan extrapolarse o puedan ya empezarse a observar en los estudiantes que tienen, como en México, ya 1 año y medio, ¿no? Algunos jóvenes o niños expuestos a las tecnologías una buena parte del día, tal vez en la tarde otra buena parte para hacer las tareas u otra buena parte para hacer otro tipo de actividades, pero que muchas van a estar relacionadas con esta exposición a las tecnologías. Un referente que utilizamos para unos resultados que les voy a presentar a continuación es un investigador mexicano, López Barbosa, y él identifica el estrés tecnológico como esta sensación de incapacidad para poder tener dominio de la tecnología. ¿Qué es esto? Cuando yo me enfrento ante algo nuevo, algo que no, pues que no, de lo que no tengo dominio, una reacción natural es el rechazo, ¿no? Pero ya no estamos en el momento que yo pueda decir, es que yo no sé utilizar este software o este equipo, pues lo tengo que hacer, ¿no? O sea, porque me lo piden, porque así tengo que tener trabajo, tengo que utilizar este sistema, etcétera. Y esa exposición continuada a este tipo de situación es lo que se le conoce como estrés tecnológico. Es cierto que entre los nativos digitales y los migrantes hay ciertas diferencias de niveles de estrés tecnológico, pero también no es exclusivo de alguno de los dos tipologías, dado que la tecnología tiene la característica de, sobre todo cuando la utilizamos para procesos laborales o procesos educativos, siempre retarnos, ¿no? Y siempre hay que estar aprendiendo algo de manera continua y esa sensación pues nos genera una ansiedad permanente. Y también en otros casos este estrés tecnológico pues nos genera un grado de dependencia, como la llamada nomofobia, esta adicción al teléfono celular. Y esto es porque, como ustedes saben, el estrés también genera ciertas sustancias en el cerebro que a la postre se convierten en adictivas, ¿no? Así como el que es adicto a las emociones fuertes, pues evidentemente también nos hacemos adictos al estrés. Y si el estrés me lo causa la tecnología, entonces esto se va a combinar con adicción. Entre los síntomas podemos la irritabilidad para recibir instrucciones acerca de cómo operar algún elemento tecnológico. Cuando uno le quiere explicar, ¿quieres que te diga? No, yo sé cómo hacerlo. Esa molestia que aparece cuando queremos ayudarle a alguien a hacer algo así, es una muestra de estrés tecnológico. Algunas peores, ¿no? Insomnio, depresión, fatiga, dolores de cabeza, tensión muscular, entre otros. Alguien va a decir, no, pues me estás describiendo a la situación actual de los docentes en Latinoamérica, ¿no? Pero bueno, tal vez porque en parte estemos siendo sujetos a estos procesos de tecnoestrés.
Y López Barbosa nos ofrece una manera de tratar de medir el estrés tecnológico con 4 dimensiones. Se las voy a platicar una por una. Simplemente considerar que, miren, la actitud frente a las tecnologías, los efectos del uso de las tecnologías, que es la adicción, y el estrés escolar o laboral, son elementos que mientras más presentes estén, más malo es, ¿no? Mientras que el uso de las redes sociales y las TIC en la educación, vamos a ver ahorita que este es un elemento que desde el enfoque de su instrumento, mayores niveles son más positivos. Vamos a platicar un poquito de manera breve cada uno de ellas. La actitud frente a las TIC se refiere a si la aceptas o la rechazas. Y esto es muy importante porque la actitud que tengan los profesores y los estudiantes ante las tecnologías va a ser clave y va a ser determinante en la posibilidad de que podamos utilizarlas para construir entornos virtuales de aprendizaje que sean realmente operativos, en los que, en los que el estudiante y el profesor no estén solamente interactuando a través de un medio, sino que haya intenciones pedagógicas, relaciones humanas, procesos autónomos, y todos estos elementos que se requieren para que realmente exista el aprendizaje, ¿no? Si no hay una actitud positiva, esto es una barrera importante y tendríamos que ir pensando que pues no solamente se trata de montar los cursos, sino tratar de identificar cómo establecer esas condiciones previas para que el curso pueda ser a través de TIC y pueda ser exitoso, ¿no? Y bueno, la actitud pues tiene que ver con implementar una pedagogía flexible, particularmente vinculada con las TIC. No nos referimos a cuando es una parte que complementa las TIC, sino cuando decimos, como estaban platicando hace rato, las clases ya son en la televisión y ese es tu contacto con el maestro. Entonces, cuando hacemos esta evolución, realmente estamos ante un cambio de paradigma en el que tanto el que hace los contenidos, el que diseña los planes, el que los programas, el estudiante que recibe este tipo de, o está expuesto a este tipo de pedagogía, de técnicas didácticas, y obviamente el profesor que diseña y el que ojalá puede asesorar, y también sumémosle, yo creo aquí a los papás que a lo mejor son los que tienen que ser los tutores. No se puede pensar como que es una adaptación o es una forma parecida a lo anterior para poder llegar a los mismos objetivos. Realmente es algo distinto, ¿no? Y no solamente tiene que ver con la parte pedagógico-didáctica, sino tiene que ver con todo el enfoque biopsicosocial del individuo. Hay que pensar en el contexto, hay que pensar en los factores sociodemográficos, hay que pensar incluso, bueno, pues en los factores económicos, etcétera, ¿no? Implica un reto importante. Yo en México aplaudo la intención de que los procesos educativos siguieran a través de la televisión. Sin embargo, pues es muy difícil y muy complejo la situación como para poder pensar que todos esos elementos de los que estamos hablando o esas condiciones estaban dadas para poder dar ese cambio, ¿no? Yo creo que esto que ojalá superemos en algún momento y podamos regresar a algo parecido a lo que hacíamos antes, nos va a dar pero nos va a dar o nos está dando una buena materia para reflexionar e ir repensando, así como lo decía el doctor Elmis acerca de cómo humanizar, cómo construir las propias pedagogías latinoamericanas y luego pensar y cómo además considerarlas mediadas por las TIC, porque necesariamente va a ser necesario que en nuestro contexto, en nuestro idioma, con nuestras ideas, con nuestra cultura, pues vayamos construyendo una teoría de cómo vamos a llevar estos procesos educativos a nuestro estilo, ¿no? Como bien lo decía el doctor Elmis Escribano. Además, acerca de la actitud frente a las TIC, pues es cierto que existen factores sociodemográficos que condicionan la aceptación y entre ellas podríamos decir
que a mayor edad propicia un aspecto que se llama tecnocomplejidad, que tiene que ver con no sentirse lo suficientemente hábil, pero no porque no lo seas, sino porque desde que te enfrentas a la situación es una baja autoeficacia que se tiene en ese aspecto. Ser mujer, relacionado con la tecnoincertidumbre, y esto tiene que ver con cambios constantes en las tecnologías que generan ansiedad. Y según estos estudios que refiere Marchiori y otros, en las mujeres se presenta más. Piénsenlo sobre todo en el ámbito laboral, las personas que trabajan en empresas, y ahora el sistema va a ser así, y ahora el sistema tiene este nuevo módulo, y ahora tienes que capturar. Eso genera una cantidad de ansiedad importante. Lo mismo pasará con nuestros estudiantes, si no es que vamos construyendo y tratamos de ayudarles a que vayamos haciendo un estilo, un modelo de cómo, cuáles son las mejores prácticas para que por lo menos el proceso educativo del maestro 1, 2, 3 y 4 tengan ejes y elementos en común para que no sea tan estresante, ¿no? Y no genere tanta ansiedad y la falta de percepción de autoeficacia, depresión en los estudiantes. Yo en mi universidad lo he visto cuando preguntamos, maestro, ¿y tú qué herramientas utilizas? No, pues yo esta, y yo yo esta. Qué bueno, ¿no? Qué bueno que hay esa diversidad, pero también es importante que vamos caminando. ¿Sabes qué? Esta es la institucional, este es el esquema, esto es por lo que obviamente cada quien va a incluir y va a poner su impronta en el proceso educativo, pero hay que facilitarle al estudiante digamos, una normalización para que esto sea menos estresante. Y por último, la tecnoinvasión, tiene que ver con sentirse invadido en tu vida personal. Pues como nos pasa, le afecta más a los hombres. Este día de que te estén escribiendo, llamando y en todo momento, también es un causante de estrés tecnológico. Acerca de la segunda dimensión, los niveles de estrés con el uso de las tecnologías. Pues esto, que cuando involucras de forma rápida las TIC en el trabajo académico, esto va a fomentar dificultad, preocupación y estrés. Es decir, yo les digo, bueno, y la tarea me la van a entregar en este software que nunca han utilizado, pero se van a meter y entonces generamos ahí un sentimiento estresante innecesario, ¿no? Yo sé que hay muchos softwares para hacer, por ejemplo, mapas mentales, pero lo más adecuado sería, ¿sabe qué? Hágalo como usted pueda y si lo quiere, hágalo a mano, le tomo una foto y me lo sube, ¿no? Porque el propósito, digo, si el objetivo de esa sesión es aprender a utilizar un software, qué bueno, pero si el objetivo de esa sesión es conocer cuáles son los diferentes tipos de activos que hay, pues no importa cómo haga la herramienta que utilice, ¿no? No hay que ponerle más estrés a las situaciones o a las actividades, porque no es el objetivo primordial y hay que saber medir. Y bueno, el estrés en los docentes, evidentemente, si los docentes están estresados, si los docentes no valoran la tecnología, si los docentes tienen malas experiencias utilizándolas, pues no van a ser las personas que le transmitan a nuestros estudiantes ese entusiasmo por la facilidad, por la necesidad o por lo que sea, ¿no? Si tenemos este tipo de profesores que dicen, pues ya ni modo, pues ya estamos en esto, no nos queda de otra, a mí tampoco me gusta, no, pues entonces ahí no estamos propiciando, no es una actitud ni adecuada y entonces no estamos propiciando que los niveles de estrés en el uso de las TIC pues sean bajos, ¿no? Sí, y que eso pase a segundo plano y pueda el joven o el niño embeberse realmente en el contenido, en los elementos importantes de la sesión y no en el medio. Los efectos del uso de las TIC, tercera dimensión, hablaremos sobre todo de la adicción, patrón desadaptativo a nivel conductual, que en el caso de las TIC tiene que ver con la tecnología y se relaciona con un uso compulsivo e indiscriminado. Y bueno, sobre todo en los adultos, nosotros establecer límites entre lo que es bueno y malo
es complejo, ¿no? Más cuando estamos, nuestros estudiantes están utilizando las tecnologías porque necesitan utilizarlas para hacer su trabajo. Pero ¿cuánto es suficiente? ¿Cuánto es mucho? ¿Cuánto es dañino? Y cuando descansamos de las tareas, no se paran de la computadora, simplemente cambian de página y ahora se ponen a jugar, se ponen a hacer otra cosa en en la misma tecnología, pues eso da indicios de un proceso de adicción. Finalmente, este elemento que es, podríamos pensar evidentemente que es positivo, utilizar las tecnologías en la educación, incluso las redes sociales en la educación. Ayer estaba en un curso de cómo utilizar TikTok como objetos de aprendizaje y si bien me parecía muy simplista la red social, todas estas herramientas son muy interesantes y con un poco de creatividad y algo de didáctica podemos encontrar que pueden convertirse en objetos interesantes. Y bueno, aquí hablar que las habilidades o las competencias digitales, pues es un tema central, ¿no? Y una competencia transversal para toda la población de las universidades. Es del docente, el estudiante, el papá, el coordinador, el director. O sea que las competencias digitales, si queremos pasar o necesitamos pasar a esta idea de que vamos a utilizar la tecnología para mediar los procesos educativos, pues la alfabetización digital debe ser una tarea para todos, ¿sí? No se vale mandar nada más a los profesores al curso, porque al cabo ellos son los que lo hacen. Sí, pero si yo soy el que diseña los planes y programas, o el que gestiono y no entiendo la tecnología, no sé cuáles son los principios, mediante los cuales la educación puede ser mediada por las TIC, pues no sé de lo que estoy hablando ni de lo que estoy haciendo, ¿no? Esto debe ser una tarea extendida, y que bueno, va a llevar un tiempo, pero yo creo que nadie debe excluirse de esta realidad y de este compromiso. Y bueno, también hablar de que se constituye una herramienta que puede mejorar el rendimiento académico cuando complementa la presencialidad, que esa es la intención, ¿no? Si voy a agregarle las tecnologías a un proceso presencial, es porque quiero mejorar, ¿no? Porque quiero hacer algo extra, algo adicional, quiero darle más oportunidades al estudiante. Y si voy a cambiar la presencialidad por la mediación a través de TIC, al menos debo asegurarme que lo voy a hacer con la misma calidad y efectividad, ¿sí? Que además pueda aumentar la calidad cuando lo hago mediado por las TIC, ya sea virtual, ya sea en línea o ya sea híbrido, pues ya dependerá mucho de las competencias pedagógicas, competencias digitales del profesor, del estudiante. O sea, porque también es ilógico pensar que el profesor capacitado va a lograr que el estudiante que no está alfabetizado digitalmente vaya a tener un buen resultado. Evidentemente, es un proceso en el que deben estar involucrados todos, ¿no? Y creer que los estudiantes, porque son nativos digitales, tienen un nivel de competencias digitales suficientes para desenvolverse en sus tareas académicas, es un error, ¿no? O sea, nadie nos garantiza eso, habría que medirlo. Y bueno, les quiero platicar ya brevemente de una experiencia de investigación acá en México en la que partimos de esta idea, cuáles serán los niveles de estrés tecnológico en estudiantes de educación superior mexicanos y cuáles podrían ser sus implicaciones para la gestión institucional. ¿Por qué? Porque, o sea, no es suficiente la gestión, al referirme a gestión institucional, quiero decir todos los procesos, sí, que tienen que ver con la operatividad en la escuela, es decir, la parte más importante que es lo que sucede en las aulas, pero también con lo que sucede con los que gestionan, los que están en las aulas y los que gestionan los recursos, los que gestionan la institución. Es decir, este es un proceso sistémico, ¿no? O sea, no se puede
atender problemáticas que son complejas, como la mayoría que se presentan en la educación, pensando que eso se va a resolver en el aula, ¿no? Esto tiene que ver con lo que pasa en el aula, con lo que pasa con la institución y con lo que pasa en el sistema educativo, ¿no? O sea, todo está inminentemente interrelacionado. Bueno, esto se hizo en el 2020, ya en la época de que los estudiantes estaban llevando clases obligatoriamente desde su casa, 706 estudiantes, 3 universidades públicas. Y bueno, solamente aquí les quisiera mostrarles la escala de estos indicadores que medimos, que es la actitud ante las TICs, el estrés, la adicción y el uso de las tecnologías en los procesos educativos. Se midieron desde muy bajo hasta muy alto, del 1 al 5, recordando que estos primeros 3, mientras más altos, es más malo, y mientras más alto, es más bueno. Y les voy a mostrar una gráfica donde hay un comparativo. Por ahí les puse una carita para que vean si son indicadores negativos, ¿no? Mientras más altos, más negativos, mientras que mientras más alto, más positivo. Y les comento, miren, el azul, azul, híjole, yo soy malísimo para los colores, pero azul es la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Es la Universidad Autónoma del Carmen, en el estado de Campeche, en el sureste mexicano. Y esta es la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, que está en el centro del país. Y nosotros también estamos en el centro del país, pero ya podríamos decir que donde empieza el norte de México, ¿no? Fíjense que aquí es interesante, bueno, y el azul más oscuro es el promedio. Vean cómo la Carao y la Autónoma del Estado de Hidalgo muestran comportamientos parecidos. Azul intermedio y el azul que le sigue en intensidad, donde existe una alta, sobre todo destacar esto, un alto uso de las tecnologías en los procesos educativos. Y al ver este alto uso, hay poco estrés tecnológico, niveles de estrés bajos. Mientras que en el caso de la universidad que está en Campeche, una prevalencia mucho menor de uso de las tecnologías para los procesos educativos y un alto o un nivel mucho más alto de estrés, ¿no? Y vean cómo aquí también, donde hay más estrés, también identificamos que hay más mala actitud hacia las tecnologías y más altos niveles de estrés. Podríamos decir que en realidad existen 2 tipos de comportamientos que fueron los que encontramos, ¿no? Muy distintos. Cabe mencionar que las diferencias entre estas 2 universidades y resultan también estadísticamente significativas. Algunos resultados que les quiero comentar en general. Después, si gustan, les pongo a su disposición la investigación para el que guste revisarla. Pues que el estrés escolar aumenta cuando existen altos niveles de adicción. Es decir, si tenemos estudiantes que son adictos a los videojuegos, adictos al celular, van a estar más estresados en nuestros procesos educativos. Podría alguien decir, bueno, ¿y yo qué puedo hacer por lo que hacen en sus casas? Bueno, tal vez no haya mucho en lo que podamos intervenir, pero eso no nos exime de conocer, identificar, ¿no? Desde que diagnosticamos y con eso partimos para ver cómo es que vamos a planear nuestro proceso educativo de acuerdo a la currícula que trabajemos. Pues bueno, tener en cuenta, ¿no? Si hay adicción, va a haber más estrés escolar. Mientras menos uso de las TIC tengamos para fines educativos, más estrés escolar hay. Porque, fíjense, o sea, que se use poco las tecnologías para fines educativos no quiere decir que el estudiante no esté expuesto a las tecnologías, ¿sí? Tal vez si logramos llamar su atención
y hacer que las tecnologías se conviertan en un recurso interesante para el estudiante, pudiéramos alcanzar disminuir el estrés escolar, ¿no? Como dice aquí, la familiaridad y habilidad en el uso de las TIC podrían disminuir el estrés. Algo que me pareció interesante también es que existen mayores niveles de estrés y mayor aceptación de las TICs cuando el estudiante está en sus primeros semestres, ¿no? En el primer tramo está más estresado, tecnológicamente, tal vez también está estresado en otros aspectos, ¿no? Pero también están más dispuestos a utilizar las TIC, tal vez sea, porque en la muestra que utilizamos, los estudiantes que estaban en estos niveles, pues no habían visto otra cosa, o sea, siempre habían estado con clases de este tipo, mientras que los otros ya habían estado clases presenciales y bueno, ahora habían cambiado. Y fíjese, algo importante que me gustaría comentarles, si bien nuestros estudiantes que están en los primeros 2/3 están deseosos de regresar a la universidad, platicando con los que están en el último tercio, lo que menos quieren es regresar a la universidad. Ellos dicen, ¿sabes qué? Yo ya me cambió la vida definitivamente. Ya estoy trabajando, ya tengo esta responsabilidad. Yo no quiero, incluso no puedo regresar, ¿sí? Porque perdería mi trabajo y entonces, bueno, ahorita nosotros estamos ante ese dilema y que estamos pensando en adaptarnos, ¿no? Porque no es que el alumno se adapte a lo que diga la universidad, sino a ver cómo le hacemos para poder atenderlos de la mejor manera y estamos pensando en sí ser mucho más intensivos en la presencialidad, en los que están en el primer tercio, intermedio en los que están en el segundo tercio y tal vez continuar en línea con los que están en el tercer tercio. Y esto porque no tenemos el permiso para tener a todos los alumnos en el mismo lugar y todos los días, ¿no? Entonces, en esta distribución no pensamos no hacerla equitativa, sino atender a esta realidad que estamos identificando. Y bueno, acerca del estrés, niveles bajos de estrés en 2 poblaciones, como se los comentaba, y más elevados ya con tendencia a ser altos en la otra universidad. Importante que el género, el programa académico y la edad no se relacionan con el nivel de estrés, aunque hay estudios que sugieren que las mujeres sí tienden a hacerse más adicción y a estar más estresadas con el uso de las redes sociales. Pero como les decía, esto no lo encontramos, pero el semestre cursado sí encontramos una asociación. Y tampoco una relación entre una mayor presencia de estrés en las personas que pasan más tiempo utilizando las TIC. Y esto es interesante, fíjense, porque pensaría uno, y como lo venía mencionando, que bueno, si estoy más tiempo ante las TIC, esto me pudiera generar más estrés, pero no necesariamente. O sea, tenemos que estudiar más esto y también tenemos que identificar, está pasando más tiempo, pero haciendo qué, ¿sí? Y también tratar de identificar haciendo qué y qué implicaciones tiene eso en la adicción para poder identificar si el estrés sí se relaciona, no, aquí vimos que no se relaciona con el tiempo, pero como les decía, ese tiempo que pasan con las tecnologías, ¿qué es lo que están haciendo, no? Y qué implicaciones tiene la adicción para poder identificar esta relación de una mejor manera. Concluyendo, para no abusar del tiempo, la actitud positiva y las competencias digitales permiten esta sensación de autoeficacia, lo que va a permitir que nuestros estudiantes puedan desenvolverse mejor en la educación mediada por las TIC, ¿no? Y recuerden, por más que queramos conducir al aprendizaje, la presencialidad tiene sus características y las clases a distancia otras, ¿no? Y buscar estos procesos de autorregulación, de autodirección, de autogestión, es decir, la autonomía en el aprendizaje va a ser bien importante cuando utilicemos la tecnología, ¿no?
Y cuando no lo logramos en la presencialidad, tenemos mucha más oportunidad de hacer la intervención, pero en este otro tipo de aprendizaje es más complejo, ¿no? Y yo sé que lograr que se den procesos autónomos es como el hito, ¿no? Lo que quisiéramos. Sin embargo, bueno, pues no está de más reconocer que es una complejidad adicional que hay que tomar en cuenta. Es indispensable reconocer que las tecnologías pueden producir efectos, sí, positivos, pero también negativos, ¿no? En los profesores y en los estudiantes. Entonces, no hay que perder de vista las repercusiones que hay y en base a eso, pues hay que tomar decisiones, no solamente a nivel aula, sino a nivel institución y tal vez a nivel sistema educativo, aunque eso pues nos queda muy en el cielo para nosotros, pero todo eso debe estar involucrado en ello, ¿no? O sea, no podemos decir, pues ya cambiamos, cambia el canal y ahora ya lo llevamos por este lado porque también tiene sus implicaciones y hay que tomarlas en cuenta. Transitar de la inclusión de las TIC, pues ya no únicamente como una herramienta de apoyo, sino un sistema didáctico pedagógico y que implique el contexto, ¿no? Y hablando del contexto, digamos, las características de la sociedad, la cultura, el nivel educativo de los padres, la disponibilidad de tecnología, etcétera, ¿no? Porque todo eso tiene que ver. La universidad y la clase y lo que sucede en el aula o a través o en el aula virtual es el reflejo de la sociedad, de la situación en la que estamos viviendo. Por lo tanto, no podemos convertirla en un espacio aislado, ¿no? Más bien, lo que somos y lo que nos refleja nuestros estudiantes, pues es el reflejo de la sociedad en la que vivimos y en base a ello es que tenemos que identificar cuál debe ser nuestra actuación como profesores o como gestores, ¿no? Educativos. El tecnoestrés y la tecnoadición, pues son una realidad, debe tomarse en cuenta en estos procesos de gestión y como ya los decía, ¿no? Desde a nivel institucional y evidentemente a nivel pedagógico. En el área que tengamos poder de incidir, ahí es donde tenemos que poner y dejar nuestra huella sin ignorar estos elementos que están ahí presentes, ¿no? Hace rato alguien hablaba que la calidad educativa era cumplir con los requisitos que establecía la autoridad y yo creo que no es eso, ¿no? Es mucho más, es autoexigirse, identificar cuál es la manera de lograr generar cada vez mejores condiciones en todos los sentidos para nuestros estudiantes, para la sociedad, a través de un proceso de crecimiento personal como profesor y como gestor educativo para poder entregar eso que vamos construyendo, ¿no? Porque pues no se puede dar lo que no se tiene y pues colegas que están en el ámbito educativo, pues es un exhorto, ¿verdad? A tomar en cuenta el gran reto y la gran oportunidad también que tenemos de poder colaborar en esta profesión tan bonita y tan apasionante, pero que es una de las más difíciles y que requiere de su talento y de su esfuerzo permanente. Y bueno, sin más, les agradezco mucho su atención y por aquí abajito está mi correo por si alguien quiere que le ponga a su disposición alguna de las referencias a las que me referí o tiene alguna pregunta que quiera hacerme después y por lo pronto estoy aquí a sus órdenes. Bien. ¿Sería cuánto, doctor? Muchísimas gracias, estimado Armando. Excelente la conferencia que nos ha compartido. Tiene en este momento un nivel de actualidad que ha llevado a importantísimas, lo digo en superlativo, importantísimas instituciones de investigación e importantes universidades que hoy forman la élite de la investigación a nivel mundial a estudiar este fenómeno que hoy se está dando con una mayor preponderancia. Sin embargo, ya usted en las investigaciones que ha presentado y que ha citado, desde el 2014 ya usted hace referencia a determinados estudios
relacionados con este tema del estrés generado por las tecnologías. Y hay algo muy importante que seguro nos va a permitir que algunos colegas hagan algunas consultas, y es que en este estudio usted muestra que cuando ustedes investigaron las 3 universidades, se puede constatar algo que usted también hace referencia: la necesidad de que no sea un conjunto de diversas y diferentes tecnologías, sino que exista un proyecto, como usted dice, didáctico-pedagógico a la hora de concebir la integración de las tecnologías, y como en estas universidades, cuando existe un proyecto pensado y organizado en función de las tecnologías y estas se utilizan de manera didáctica, pedagógica, tienden a disminuir el estrés en la población estudiantil, también en los profesores. Algo muy interesante: en el 2015 hay un estudio de la OCDE, específicamente se presenta a través de México y lo presenta en ese momento la ministra de Educación, donde refiere que el uso de las tecnologías sin un propósito pensado, organizado desde la didáctica y la pedagogía, realmente generaba resultados que eran poco halagüeños en la calidad de la educación. Todo lo contrario, generaban muchas dificultades en los aprendizajes de los estudiantes, a pesar de que esas instituciones tenían gran cúmulo de herramientas tecnológicas puestas a disposición del proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces, realmente es extremadamente interesante esta experiencia que usted nos comparte de un estudio realizado. Dice el doctor Escribano, ya comparte un comentario, dice: excelente doctor, le felicito, muy interesante, es importante publicarlo. Atenas está a su disposición en el 2022. Abrazos. Bien, entonces la revista Atenas ya lo está invitando a que usted pueda publicar algo que es bien importante en este sentido, compartir estas experiencias. Por favor, están abiertos los micrófonos para que los colegas puedan hacerle las consultas que consideren pertinentes a nuestro invitado, el doctor Armando Sánchez. Bien, ¿alguna pregunta, consulta que ustedes quieran compartir en este momento con el doctor Armando Sánchez? Reitero, están habilitados los micrófonos, por favor, para que los colegas que están en sala puedan compartir alguna pregunta, algún comentario en torno a esta experiencia que nos ha mostrado el doctor Armando sobre el estrés, algo que hoy está afectando realmente de forma muy significativa, sobre todo a poblaciones muy jóvenes. Aunque esta investigación está desarrollada en la educación superior, sabemos que hoy hay un impacto muy particular, doctor Armando, en estudiantes de secundaria. Después yo de eso quisiera también, aunque su investigación es en la educación superior, hacerle alguna consulta, su posición, su punto de vista, pero lo he visto desde la secundaria hasta los programas de doctorado. Reitero, entonces, habilito para los colegas que quieran establecer alguna consulta: Rilda, Hilda, Ana, Rosemary, Wilber, colegas que están en sala. Reina. ¿Sí? ¿Alguna consulta? La pueden hacer también por el grupo o por el chat. Bien, en lo que se animan, estimado doctor, a hacer alguna consulta, yo quisiera preguntarle, en este aspecto del estrés que generan las tecnologías. Usted mencionaba una de las manifestaciones era el cansancio. Hoy también se le ha dado en llamar por el uso de Zoom, por ejemplo, por la Universidad de Harvard, por Stanford, por otros institutos que estudian el funcionamiento del cerebro, la fatiga Zoom. Y sin embargo, cuando podemos consultar en diferentes sistemas educativos a nivel internacional, por ejemplo, hay
con la independencia que tiene, por ejemplo, en este caso, en los Estados Unidos, por ejemplo, en el estado de Nueva York, se ha prohibido el tema de Zoom en el uso en las escuelas por este fenómeno que le han llamado Zoom bombardeo, que tiene que ver sobre todo con compartir en medio de una clase a través de Zoom pornografía, estando en medio de una clase. También, por ejemplo, hay estados como Canadá y Australia que han determinado características del uso de Zoom. Por ejemplo, algo que aquí en Bolivia es obligatorio prácticamente. Aquí en Bolivia es obligatorio que el niño, inclusive en primaria, yo lo veo con mi hija, es prácticamente obligatorio usar desde las 8:30 hasta las 2 de la tarde la cámara de Zoom compartida con su docente. Pero lo he visto en programas de maestría y doctorado, donde prácticamente el docente no empieza su clase y no da su clase e interrumpe su clase si el alumno desconecta o si el alumno no comparte su cámara. En este sentido, desde su experiencia en la práctica, ¿qué nos puede recomendar usted en este caso al utilizar esta herramienta que hoy es, por lo menos en América Latina, es la más utilizada? ¿Qué nos puede recomendar para evitar este cansancio, esta fatiga? Decía el doctor Escribano en la sesión anterior, el uso de las metodologías activas, de trabajar un pensamiento crítico. ¿Cómo ve usted, a partir de este estudio que realizó en estas universidades, algo que usted decía, el tema de, en la medida que sea más colaborativo, qué importancia puede tener entonces usar Zoom, integrar una LMS para que haya un trabajo colaborativo? Creo que he puesto varias ideas. La pregunta en lo concreto es, ¿cómo nos recomienda entonces usted que podamos integrar este Zoom y que no nos genere entonces tanta fatiga que muchas veces realmente hay un estudio ahora que dice que ha crecido el número de estudiantes con miopía a partir de estar a enormes cantidades de horas expuestos semanalmente a este efecto. Y como usted dice, terminan aquí, pero siguen después hasta las 11 de la noche, las 12 conectados. Entonces, ¿qué nos puede recomendar al equipo docente que hoy está aquí acompañando? Sí, sí, gracias, doctor, por la pregunta. Pues, en primer lugar, que las sesiones deben ser planeadas. O sea, uno no se mete al Zoom a ver en ese momento, a ver de qué vamos a platicar, o en ese momento a ver de qué se va a tratar la clase, ¿no? Porque la clase de esta forma en línea debe ser puntual, porque hay un efecto, la atención que uno, que es un proceso cognitivo, la atención la enfocamos en determinados momentos, porque es necesario olvidarnos de algunos otros aspectos para poder atender a ciertos elementos y que esos estímulos que están llegando puedan ser procesados de manera adecuada, ¿no? O sea, ahorita siempre estamos sobreestimulados, ¿no? Sin embargo, la atención nos permite solamente concentrarnos en algo. Pero hay algo que está pasando con el Zoom. Hay algo que se llama una de las tipos de atención, que es la atención distribuida, hace que estemos la estemos utilizando en más de un proceso a la vez, y eso es muy cansado para el cerebro. Y díganme si no, cuando estamos en una sesión de Zoom y apagamos nuestra cámara, seguimos atendiendo tal vez, pero estamos haciendo otra cosa y ese aspecto, después de 1, 2, 3, 4 horas y después de varios días, empieza a crear ese efecto de fatiga, que hace que después dices que ya no puedo concentrar. Sí, lo que pasa es que todo el tiempo estás forzando esta atención y este proceso que no se supone que se utilice siempre, ¿no? Es una herramienta que tiene el cerebro para casos específicos, ¿no? ¿Qué recomiendo yo? Para que no suceda eso,
Yo creo que esto de las cámaras abiertas a mí me parece invasivo, sobre todo porque se trata de tu casa, a lo mejor si es tu lugar de trabajo, yo sí podría decirlo, ¿no? Abran su cámara, pero si estás en tu casa creo que no sería el caso, menos con los niños, pero bueno, cada quien tendrá ahí sus razones para hacerlo, ¿no? Pero sí, o sea, planear las sesiones que no sean largas, porque el momento en el que estamos en línea no tiene que ser todo el momento. Y esto puede combinarse, evidentemente, con la clase virtual, con actividades en las que el estudiante interactúe con él mismo, con contenidos, o incluso con los profesores, pero ya sin tener que estar atendiendo a un profesor así en todo momento, porque eso no sucede en la clase presencial. En la clase presencial, el profesor te dice, pónganse a trabajar en esto, ¿no? Y ya se te quita de estar encima de ti, lo que no pasaría en el Zoom. Y máxime, si me estás pidiendo que tenga la cámara abierta y que te esté viendo ahí todo el momento, que no me levante. O sea, estos son de los efectos de lo que platicábamos hace rato, ¿no? Tratar de llevar la clase presencial a otros medios creyendo que es lo mismo, ¿no? Es un cambio de paradigma, necesitamos hacer adaptaciones, ¿no? Y creo que tener varios tipos de actividades, ser puntual con la clase en línea, no abusar de ellas, y bueno, pues tener bien claro cuáles son los propósitos de cada una. De cuando les estoy dando la clase en línea, tengo este propósito y lo alcanzo en 20 minutos. Y luego en 5 minutos oriento la actividad, media hora, tienen para trabajarla, me la van a subir y después van a empezar a comentar en un foro o ahí hacemos una pausa y, o sea, debe ser así, debe ser así. No estamos, no estamos diseñados para estar ante esos niveles ahora sí que de tanta exposición que nos genera ansiedad, por lo tanto estrés. Y a la larga, cansancio. Muchísimas gracias, sí, excelente esa, y complacido por la respuesta, estimado doctor. Andrea, una colega de usted desde México, dice, felicidades doctor, la pandemia adelantó el uso de las tecnologías alrededor de 25 años. Es una vorágine de información y apenas estamos sabiendo qué realizar todo ello. Luis Miguel dice, excelente, felicidades. Wilber expresa gracias por compartir su conocimiento. Alejandra dice excelente ponencia, gracias. Sin embargo, César ha levantado la mano y parece que quiere hacer alguna consulta. César, le cedo la palabra. Muchas gracias, muy buenas noches a todos. Primero felicitar al expositor por la presentación. Y me parece muy interesante este tipo de análisis que se tiene que hacer en la situación actual en el uso de las TICs. Y la pregunta va en este sentido. Y cuando se presenta, por ejemplo, esta pandemia como un fenómeno tanto social, educativo, pero a pesar de eso se mantiene todavía la clasificación de las TICs. No sé si en el estudio que han realizado han podido llegar a afinar esto en el sentido de que, por ejemplo, existen varios tipos de TICs. Y lo que se ha ido explotando durante esta pandemia han sido más las TICs de comunicación, o sea, es decir, todas las plataformas de comunicación que se han ido explotando, evidentemente, pero hay otros tipos de TICs, por ejemplo, que nos ayudan a elaborar contenidos, por ejemplo, para elaborar simulaciones de eventos reales, porque al final solamente tenemos digamos, los sistemas de comunicación, pero detrás de ello también tiene que haber un soporte de contenidos, por ejemplo. No sé si han llegado a ver eso, porque hay contenidos síncronos, asíncronos, y la verdad es que un problema que es muy crítico desde el punto de vista de la docencia es poder inmiscuir al estudiante en una realidad,
Por ejemplo, yo les doy un ejemplo muy básico de mi área, es hacer un diseño de un circuito, siendo que eso lo tienen que hacer físicamente, ¿no? Entonces se usan simuladores, etcétera. Entonces, me gustaría saber si han afinado un poco eso, el uso de los diferentes tipos de TICs, porque para ver en qué parte puede llegar a ocasionar el cansancio, puede ser simplemente en la parte de comunicación o de repente en la verificación de los contenidos. Esa sería mi pregunta. Gracias. Sí, muchas gracias, maestro. Bueno, en el alcance de la investigación, lo que buscábamos era identificar el uso de las tecnologías para fines educativos, pero podían ser de las que se utilizan de manera síncrona o asíncrona. Incluso podían ser aquellas que están diseñadas ex profeso para fines educativos o algunas otras que no están diseñadas para ello, pero que pueden utilizarse al respecto. Y entonces ahí fue donde identificamos qué tanto se utilizaban las tecnologías para fines educativos y aparte preguntamos acerca de el tiempo de exposición o cuánto tiempo pasaban utilizando tecnologías, ahí sí, de cualquier tipo, ¿no? Y eso porque el instrumento que utilizamos, en una de las dimensiones, como les comentaba, va viendo esa idea de cómo está el uso de las tecnologías. En otra, tiene que ver con las tecnologías, pero la forma de preguntar más tiene que ver con con la compulsión, con comportamientos que tiene que ver con la adicción. Y otra pregunta más que tiene que ver con el tiempo. Con todo gusto, se las comparto para que puedan revisar los resultados e incluso el instrumento, ¿no? Por si a ustedes les interesa replicar este estudio e identificar en su contexto cómo es que pudiera estar afectando el instrumento. Es un buen instrumento, ¿no? Creo que sí, es un buen instrumento y valioso para hacer este tipo de investigación. Bien, Muchas gracias. hay una reflexión, no, nos comparte una idea, Dora, y dice, muchas gracias por las orientaciones. Pero mira esto, doctor, y para los colegas que estamos, nos dice, pero por instructivo se obligan a los niños a tener las cámaras encendidas. Entonces, hay veces que, como usted decía, todavía, usted dijo una frase y dijo, nos queda todavía muy lejos, está en el cielo. Cuando usted dijo que desde los ministerios, desde los sistemas nacionales de educación se tomaran proyecciones, pero bueno, ya estos son cuestiones, como decía también la primera conferencia, seguir pensando con cabeza propia y aplicar la investigación como usted ha hecho y como con su equipo usted hace en estas universidades para encontrar el por qué se debe hacer algo diferente o sostenido, pero que se genere sobre base científica para estimular. No sé qué nos puede decir en este sentido, como también pasa en México, y que ya, quizás ya con esto poder ir cerrando, porque también son las 10:25. ¿Qué opina, doctor? Sí, no, yo creo que o sea, sí entiendo el propósito de la cámara encendida para identificar que los niños estén ahí, pero como decía hace rato, ¿no? No tendría que ser todo el tiempo, o sea, no es necesario porque hay forma de yo, digo, si sé utilizar las tecnologías, yo puedo seguir en comunicación sin necesidad de ser tan intrusivo todo el tiempo y sobre todo con un niño, ¿no? A mí se me hace que no es lo más, no es lo más apropiado y los efectos, pues ya los veremos, ¿no? Ya los estaremos ahí analizando, porque recuerde que pues estamos formando a estos niños y así como en la escuela, conviviendo, teniendo experiencias, hablando, se iban formando, iban pasando por sus estadios cognitivos, pues ahora eso sigue pasando, pero diferente, ¿no? ¿Qué resultados va a tener? Pues ya veremos. Ojalá que no sean tan malos, ¿verdad? Sí, sí. Vamos a ver qué nos dice la investigación dentro de unos años. Ya en la conferencia anterior decía el doctor los efectos que ha tenido la pandemia
en el aprendizaje y usted nos ha develado los efectos que puede agudizar el tema de las tecnologías dentro del proceso. Yo quiero significar, antes de concluir, que es muy importante haber compartido esta experiencia con usted, que nos permite tener una mirada crítica, seguir pensando de manera reflexiva desde la investigación científica que vamos a poder hacer para integrar las tecnologías de forma eficiente. Queremos agradecerle en nombre de todos los participantes, estimado doctor Armando, también al doctor Elmis Escribano, que se mantiene en sala, a todos los colegas que han participado en esta sesión, por los aportes, también por las preguntas, que constituye un elemento importante en el proceso de formación y sobre todo de integración latinoamericana. Tenemos profesionales de diferentes países en este evento. Y de paso, invitarlos a la sesión del día de mañana, que vamos a estar comenzando a las 10 de la mañana con una importante conferencia relacionada con algo que ambos investigadores comentaron, que es el tema de las competencias digitales, y en este caso se va a hacer un análisis en el marco de la Unión Europea y una concreción en la experiencia española, ya que la doctora Laura, que va a compartir mañana con nosotros, es de España y va a comentar su experiencia desde este contexto. Y posteriormente a las 11 de la mañana nos vamos y los invitamos a un panel que va a estar analizando el desempeño del docente en las condiciones del siglo XXI. También quiero significar que hay varios colegas que han preguntado si pueden certificarse por este simposio. Claro está, hay un grupo ya de colegas que van a certificarse porque son los colegas que se inscribieron cumpliendo con todos los requisitos. Los colegas que deseen inscribirse y oficialmente y obtener la certificación de este simposio internacional, que va a ser otorgado por el Instituto Internacional de Integración del Convenio Andrés Bello, entonces van a poder pasar por las oficinas del convenio la próxima semana para regularizar los requisitos que pide el convenio y puedan obtener una certificación internacional válida, como decía ayer el director, en 13 países, en 11 países, disculpen, miembro del convenio Andrés Bello. Reitero, para cerrar la sesión, agradecer al doctor Elmis Escribano, agradecer al doctor Armando por las experiencias compartidas, por el espacio que nos han brindado para reflexionar, para compartir y, como dice Ana, gracias por los aportes y la guía que se han transmitido a través de las ponencias. Significan una luz realmente para todos los que estamos y recién se inicia para nosotros una experiencia en la investigación. Muchas felicidades, doctor Elmis, doctor Armando, y también para cada uno de los participantes que han estado en esta sesión. No los menciono porque son muchos, pero gracias. Mañana vamos a estar con la doctora Andrea y vamos a estar con el doctor Soto, vamos a estar con la doctora Damaris, con el doctor Juan Reinaldo, y iniciamos desde las 9:45. Vamos a estar aceptando la entrada de todos los colegas. Vamos a compartir la invitación en horas de la mañana al grupo y que mañana cerramos con broche de oro este importante simposio internacional que desde el día de ayer se viene desarrollando desde el Instituto Internacional de Integración del Convenio Andrés Bello, con su sede educativa en La Paz, Bolivia, y EduNeti como institución organizadora y colaboradora en el orden tecnológico. Muchísimas gracias, reitero, a todos los participantes y a nuestros expositores. Les deseo una excelente noche, que mañana inicien un feliz fin de semana y sobre todo que estén muy bien y cuídense mucho. Un abrazo a la distancia para todos y que este medio y estos medios nos permitan seguir integrándonos y sobre todo compartir experiencias por una mejor educación, por una mejor sociedad, por lograr mejores desarrollos en nuestros jóvenes y en nuestros estudiantes universitarios
en la educación latinoamericana. Gracias por los aportes y nos estamos viendo el día de mañana. Hasta luego. Chao, chao, chao. Hasta luego. Hasta luego. Mm-hmm.